Público Arturo Herrera Gutiérrez, y después pasaremos, como lo hemos hecho con ustedes, con la fuente, a las preguntas que ya tenemos por aquí, quienes van a preguntar. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchísimas gracias, Carlos. Yo iba a empezar por disculparme por el retraso, pero dado que ya lo hizo, eso muestra la calidad de funcionarios que tenemos en la Secretaría de Hacienda. ¿Me escuchan mejor ahora? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, quisiera yo empezar por agradecer la confianza que ha depositado en mí el presidente de la República con este nombramiento para un economista y un economista comprometido con lo… ¿Quieres que hable de allá? Ustedes me dicen. ¿Así está bien? ¿No? Ok. ¿Me escuchan mejor así? Perfecto, muy bien. No, lo que yo estaba señalando es, en primer lugar, agradecer la confianza que ha depositado en mí el presidente de la República, para alguien que tiene muchísimos años preocupado por el desarrollo económico del país, que ha buscado a lo largo de su carrera contribuir a solventar los problemas económicos y sociales, las injusticias. Este es uno de los honores más grandes al que podría aspirar. Agradezco en ese sentido la confianza del presidente y estoy seguro que con el equipo que está trabajando en la Secretaría de Hacienda no le vamos a fallar ni a él ni al país. En segundo lugar, quisiera agradecer de manera muy enfática la oportunidad que me dio de colaborar en 2 ocasiones a lo largo de mi vida profesional el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías. Él es probablemente una de las gentes que más contribuyó a mi formación como economista y laboral. Fue, y no quisiera perderme en la parte anecdótica, pero fue mi profesor de economía en la maestría de economía del Colegio de México. Fue mi jefe cuando fue secretario de Finanzas Públicas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, y fue mi jefe nuevamente aquí en la Secretaría de Hacienda. En 2 ocasiones trabajamos de manera conjunta en los equipos de transición, el primero en el año 2000, en la transición para la jefatura de gobierno, y el segundo en esta última oportunidad, en la transición del equipo hacendario. El doctor Carlos Ursúa ha sido un agente que a lo largo de su vida se ha caracterizado por ser una persona íntegra, generosa, con un gran compromiso por sus valores, y para mí ha sido un ejemplo y ha sido un verdadero honor el poder trabajar con él. En tercer lugar, lo que yo quisiera hacer es reiterar que aún con este cambio de estafeta, los objetivos primarios de la administración en materia hacendaria siguen prevaleciendo y son los mismos. El primero es un objetivo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. El segundo es un objetivo y un compromiso para tener un manejo responsable de las finanzas públicas, y esto está resumido en una cifra que es probablemente la cifra ancla de las finanzas públicas, que es el compromiso por tener un superávit primario de 1% del PIB para el año 2019. Nosotros estamos seguros de que lo vamos a conseguir, las finanzas públicas están en línea con ello. El tercero es un compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido, y dentro de ellos es extraordinariamente importante el respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central, a la autonomía del Banco de México. Y en cuarto lugar, lo que quisiera señalar es que el país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas. El sistema financiero mexicano en general y el sistema bancario en lo particular tienen altos niveles de capitalización. Quisiera ahondar en uno de estos temas. Las finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad y por un grupo de profesionales muy comprometidos, sino que además cuentan con una coraza muy importante que le permite poder navegar ante circunstancias difíciles si se diera el caso. Déjenme recordarles solamente algunos números en ese sentido. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos tiene al día de hoy 300,000 millones de pesos. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas tiene hoy casi 92,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que no solamente las finanzas federales están blindadas, sino también las finanzas locales.
Las reservas internacionales del Banco de México llegan hoy a niveles de 179,000 millones de pesos y existe una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 74,000 millones de dólares, además de una línea de crédito con el Tesoro norteamericano por 9,000 millones de dólares. Vamos a estar trabajando y todo esto es un prerequisito, una condición necesaria para poder lograr que el país esté en una senda de crecimiento más incluyente, balanceado entre las regiones del país y más equitativo entre todos los sectores. Un crecimiento que se note entre el campo y la ciudad, en las mujeres y que requiere el concurso de todos nosotros. Nuestro país es un país que es un actor central en la economía global y en ese sentido la agenda internacional es esa agenda a la que le vamos a seguir poniendo interés. Es una agenda que ya era responsabilidad mía en mis funciones como subsecretario del ramo. Nuestro país es la economía 15 del mundo, corregida por poder de paridad de compra, es la economía 11 del mundo, ocupa el 10º tamaño por población y ocupa el 13º tamaño por extensión. Somos un actor central en el mundo y un actor central aún más importante en el contexto de las economías latinoamericanas. Por último, quisiera señalar que en mi encargo esperamos y estamos seguros de tener una relación constructiva y de coordinación tanto con el Congreso como con las entidades federales. Si les parece bien, terminaría yo aquí mi participación y damos espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Siguiendo el orden que hemos tenido en anteriores ocasiones, pasaremos a una serie de 3 tandas de preguntas. La primera, Anthony Espósito de Reuters, por favor. Acá, ministro Herrera, felicidades. Usted acaba de mencionar de que para este año se mantiene la meta fiscal de un superávit primario del 1% del PIB. ¿Cuál va a ser esa meta el año que viene? ¿Se van a mantener esa meta? ¿Cuál es su opinión respecto a la refinería de Dos Bocas? ¿Lo ve como una decisión fiscalmente responsable? ¿Lo ve algo factible? Y por último, el doctor Ursúa mencionó en su carta de resignación, habló de la convicción de que toda política pública debe realizarse con base en evidencia y libre de todo extremismo, sea de izquierda o de derecha. ¿Usted comparte esa convicción? Y de ser así, ¿qué hará para que se cumpla esto? Muchas gracias. Seguimos con Carmen Luna del CIO. Hola, secretario. El exsecretario Carlos Ursúa comentó que hay gente con conflictos de interés en el sector público. ¿Usted sabe quiénes son y también quiénes no tienen las bases para continuar en la hacienda pública? Y bueno, ¿qué mensaje de tranquilidad le mandaría a los participantes de los mercados financieros? Porque hoy el peso perdió casi 2% frente al dólar y el IPC también cayó casi 2%. Gracias. Tercera pregunta, Elizabeth Albarrán, del Economista. Les pedimos si se pueden acercar al micrófono para que el secretario se vaya familiarizando con la fuente, por favor. Hola, buenas tardes. Felicidades, creo. Quisiera preguntarle ¿cuál es el mensaje a los mercados financieros con esta renuncia de Ursúa, tomando en cuenta que pues, era una carta de confianza importante para este gobierno? Quisiera preguntarle a usted qué tipo de discrepancias se ha encontrado usted con los funcionarios a los cuales se les ha calificado que no cuentan con los conocimientos suficientes de la hacienda pública, y de pronto usted cómo va a enfrentar este tipo de diálogos en los que, pues por ejemplo, ¿no?, la refinería de Dos Bocas se habla de que no es rentable y que es más un capricho del actual gobierno que un proyecto sustentable. Entonces, aquí ¿cómo sería el reto para Hacienda en cuanto a decisiones de este tipo? Y por último, ¿quién va a ser el subsecretario? Gracias. Para terminar esta ronda, Berenice Luna, de La Razón.
Muchas gracias. Felicidades, secretario. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ahondar un poquito más, preguntarle si para este mes, como ya se tenía o ya se había mencionado en algunos medios, si se va a presentar el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, saber si es así, pues si nos puede dar un poco de detalle, saber si va muy encaminado al tema de Dos Bocas. Y también mencionan muchos analistas precisamente que se han tenido políticas públicas sanas, específicamente porque no se ha gastado en la inversión pública lo suficiente. Quisiera saber también cuál es su opinión al respecto de esto. Y también preguntarle si, bueno, andando un poquito en las preguntas de mis compañeros, quién va a quedar al frente de la subsecretaría. Y sería todo, gracias. Adelante, por favor, secretario. Si les parece bien, contestamos esa primera batería de preguntas. Nada más que me confirmen que sí me están escuchando ahora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces empiezo con la primera pregunta que me hizo la gente de Reuters, Anthony Esposito. Efectivamente, el anclaje más importante de la política fiscal para este año es un superávit primario del 1%. Y tal vez lo que vale la pena recordar es de dónde salió este objetivo y por qué está construido allá. Un superávit primario del 1% va en línea y es consistente con una estrategia de estabilización del ritmo de crecimiento de la deuda para ponerla en una trayectoria hacia abajo. Déjenme darles 2 o 3 cifras. En el año 2008, la deuda mexicana representaba el 27, casi el 28% del PIB. Llegó a un pico en el año 2016 de 49% del PIB, hoy está ligeramente abajo del 45% del PIB. Esta es una deuda que, si bien es manejable, necesitamos llevarlo a rangos que van más en línea con lo que ha estado históricamente y con los niveles que habían estado hasta antes del 2008. Y para ello se requiere tener un superávit primario este año, pero también superávits primarios en el resto de la administración. Entonces, seguramente para el próximo año vamos a tener un número similar. ¿Cuál va a ser ese número? Que es el que me preguntó Anthony. Lo vamos a dar a conocer el 8 de septiembre cuando presentemos el paquete económico. Hay un par de preguntas más que me hicieron que tienen que ver con Pemex. Yo haría 3 acotaciones muy claras, 3 comentarios muy específicos con relación al tema de Pemex. En primer lugar, Pemex es central para la economía del país y para las finanzas públicas. A lo largo de lo que va de esta administración, la hemos venido apoyando a la empresa a través de distintas maneras. De manera muy significativa, hemos estado reduciendo la carga fiscal de Pemex, que era una carga fiscal que no iba en línea con lo que se ha visto en otros países. Y vamos a seguir apoyando a Pemex. Efectivamente, Pemex va a presentar su plan de negocios en los próximos días. Yo, en mi carácter de consejero, como de miembro del Consejo de Pemex, asistiré a ello. No quisiera hacer más comentarios sobre Pemex por 2 razones. Una, por respeto a ellos, tienen que presentar el plan de negocios. Y el plan de negocios, lo que sí nosotros se nos ha adelantado, tiene un énfasis muy, muy importante en la inversión en exploración y producción. Y esto es el elemento central para darle la vuelta a Pemex, algo que la empresa ya está empezando a estar en esa trayectoria. Déjenme darles 3 cifras asociadas a ello. En 2004, Pemex producía alrededor de 3.4 millones de barriles por día. En el 2012 producía 2.4 millones de barriles por día y al momento en que esta administración tomó las riendas de la economía, producía un poquito menos de 1.8 millones de barriles por día. Esta caída que se ha venido observando a lo largo de los últimos 14 años ha sido ya prácticamente estabilizada por Pemex, y el programa de inversión en producción y exploración lo que está apuntando es a ver cómo se revierte esa trayectoria y llevar a Pemex a niveles de producción que eran similares a los que se vieron hace algunos lustros. Para ello, el elemento central es que estemos eliminando de manera paulatina la carga tributaria excesiva que tenía Pemex, y ya se han enunciado en diversos momentos medidas en ese sentido. Lo que yo diría, hubo 2 o 3 preguntas que hacían algunas aseveraciones con respecto al texto de la renuncia del secretario Ursúa. Yo quisiera comentar 2 cosas con respecto a ella. Tanto el secretario Ursúa como el presidente de la República me dieron a mí la oportunidad en estos primeros meses de la administración de formar un equipo que fuera, por un lado, altamente capacitado en los aspectos técnicos,
profesional y muy comprometido con el país. La parte que a mí me tocó, que no era una parte menor, era la subsecretaría del ramo, donde se veían los aspectos macroeconómicos, los aspectos financieros y los fiscales, más, como ustedes saben, yo era el encargado también de la subsecretaría de ingresos, así que tenía también bajo mi responsabilidad la política tributaria del país. No tuve ningún cortapisas en la formación de un equipo que tuviera esas características. Desconozco los detalles de cuáles eran los casos específicos a los que se refería el entonces secretario Ursúa, pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo con el que yo espero seguir trabajando. Y sirva esto para hacer una acotación adicional. Yo estoy muy confiado y tengo gran confianza en el equipo hacendario, espero trabajar con ellos de manera coordinada. Estamos trabajando ya desde el momento en que se hizo el anuncio de mi nombramiento. Son un equipo de gente muy profesional, muy comprometida, dedicados al trabajo y calificados técnicamente de manera muy alta. Una cosa que sí voy a hacer, y esa es parte de mi estilo de trabajo y cada titular tiene estilos distintos. A mí me interesa conocer los detalles de cómo es la operación y voy a estar trabajando con ellos, conociendo los pormenores de sus actividades en las próximas semanas. Había una pregunta más que tenía. Sí, la inversión que va, la mayor inversión que hay en Pemex es la inversión que está en producción y exploración. El país y Pemex en general y Pemex en particular siempre ha invertido en sus diversas líneas de negocios. Refinería siempre fue una área donde hay inversión. Cuando nosotros comparamos la inversión que se va a hacer en Dos Bocas dentro del total de la inversión que se va a hacer en Pemex, en exploración y producción, este es un tema relativamente menor. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que seguirnos ocupando y en donde sí vamos a apoyar al director general de Pemex y a la empresa es en esa convicción que tienen ellos de seguir invirtiendo en producción y en exploración. No sé si se me olvidó alguna. No, estamos bien. En la segunda ronda, vamos con Seniacén Flores, por favor, del Financiero. Sí, perdón, permítame esa. Como ustedes saben, en mi responsabilidad como subsecretario del ramo, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, yo tenía 5 áreas de hecho, a través de las cuales tenía interacciones con los mercados en general y con los mercados internacionales en particular. A mí me reportaba directamente la unidad de planeación económica, que es la oficina del economista en jefe del país, es decir, los números que tenían que ver con el marco macro y con el desempeño macroeconómico del país los daban a través de una oficina que me reportaba. La segunda, a través de la unidad de crédito público, nosotros definíamos y diseñábamos la política crediticia y de endeudamiento del país y hacíamos las colocaciones. La relación que hemos tenido con los mercados hasta ahora ha sido de extraordinaria confianza y muy constructiva. Baste recordar 3 operaciones que hemos realizado en los últimos 5 o 6 meses. Una colocación de $2,000 millones que realizamos en el mercado de Estados Unidos en enero de este año, una colocación por 2.500 millones de euros que realizamos a inicios de abril en el mercado europeo y una colocación que hicimos por el equivalente en 1.500 millones de dólares en el mercado de yenes, el llamado mercado samurái, es la emisión de un bono samurái. A su vez, además, a través de la unidad de banca y valores, nosotros estábamos coordinándonos con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con la CONSAR en la regulación del mercado financiero, en el mercado de pensiones, en el mercado de las afores, en el mercado de capitales, en el mercado bancario y en el mercado de seguros y fianzas. Como ustedes saben, una de las preocupaciones centrales a nosotros y en particular de lo que era mi subsecretaría, era la de poder desarrollar y fortalecer al sector financiero. El 8 de enero pasado hicimos un anuncio con una serie de medidas para fortalecer al sector financiero y quisiera recordarles algunas de ellas.
Cambiamos el tratamiento tributario para los bonos corporativos, homogenizando el tratamiento entre tenedores locales y tenedores extranjeros. Bajamos la tasa tributaria para las empresas que se disponen a salir en bolsa, donde reducimos la tasa tributaria en más del 66%. Flexibilizamos el régimen fiscal de las AFORES y anunciamos una serie de medidas de inclusión financiera que iban, y el anuncio habrá que recordarlo, fue de mano con el Banco Central, con el lanzamiento del estándar para la banca digital, el llamado CODI, y otra serie de medidas que tienen que ir ligadas a la bancarización. Así es que lo que diría yo en primer lugar es que este ha sido probablemente el sector que, dada mi responsabilidad anterior, había sido yo más cercano. Es un sector en el que en mi relación me he acercado a ellos con una serie de premisas muy específicas: transparencia, responsabilidad fiscal y responsabilidad financiera, y es un sector que nos interesa seguir desarrollando. Alguien hizo una mención a los movimientos que hubo en los mercados. Déjenme hacer una acotación. Efectivamente, cuando el entonces secretario Ursúa lanzó su tuit, hubo un cambio en el tipo de cambio de la moneda nacional, en los pesos por dólares. Y hubo un pequeño deslizamiento que se movió parcialmente en el sentido inverso cuando se hizo un anuncio de que yo iba a ser su sustituto. Así es que quiero pensar que estas dos señales significan que los mercados querían mucho al doctor Ursúa, pero que también me quieren a mí. Muchas gracias. La segunda ronda, Seniacin Flores, del Financiero, por favor. Hola, buenas tardes, secretario. Dos preguntas muy concretas. La primera, usted pues ya le va a tocar hacer el presupuesto 2020. ¿Le va a asignar recursos a Dos Bocas y a Santa Lucía? La segunda pregunta es, ¿qué reconfiguración va a hacer en Hacienda? Y de manera concreta le pregunto, ¿se queda la oficial mayor Buenrostro? ¿Se queda la subsecretaria Victoria Ceja? Carlos Noriega es el nuevo subsecretario de Hacienda, de manera directa. Y la última pregunta, que podría parecer un poco banal, pero se le vio cuando el presidente lo nombró, hay ya pues un sinnúmero de memes, seguro usted ya los vio, pero se le veía preocupado, sonrojado, nervioso, no sonriente. ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa que quizá no se van a alcanzar los ingresos petroleros? ¿Le preocupa esta señal a mercados? ¿O que el presidente no lo escuche? Muchas gracias. Si quieres, quisiera empezar por tomar esta por separado, antes de que se me olvide. Primero voy a empezar con una confesión. Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida pública pasada, me hicieron una acusación, me dijeron que me reía demasiado. Y que en particular cuando tenía una presentación con medios no paraba de sonreír. Y entonces ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso. Entonces el cariz que tenía en el video que hizo el presidente era como un reconocimiento a una forma, yo diría, bastante moderna de dar a conocer los nombramientos. Los nombramientos normalmente, como ustedes recordarán, se hacían en un acto en Los Pinos. Hacerlo a través de un video me parece una forma muy interesante, muy democratizadora, y lo que yo estaba tratando nada más es de transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda. La segunda acusación que me han hecho es que, además de reírme, suelo hacer bromas cuando hago conferencias de prensa. Estoy tratando de controlar esta segunda. Déjame responder con relación al equipo de trabajo. Me reuní ya con el equipo que me reporta directamente. Yo estoy seguro, ya los conocía, muchos de ellos tenemos una trayectoria larga de trabajo. Yo te diría que con 3 gentes de las que ocupan hoy niveles de subsecretario, son gentes que trabajaron ya en el gobierno del Distrito Federal, así es que los conozco yo de hace ya casi 20 años. Esas 3 personas en algún momento me reportaron directamente. Entonces yo estoy seguro de que vamos a poder seguir teniendo una relación profesional y constructiva. No estoy pensando hacer ningún cambio de manera inmediata. Los cambios en los gobiernos a veces se dan de manera natural,
y en esa medida, en cuanto los cambios se vayan dando por sus propias razones, yo iré haciendo ajustes, pero no hay ningún ajuste en puerta y todavía no está decidido quién va a ser mi sustituto. Hay alguna complejidad específica con respecto a eso, es que yo tenía en realidad 2 subsecretarías. Entonces yo tengo que buscar un perfil que pueda cumplir tanto con la parte macroeconómica como con la parte de política tributaria. Si quieren lo dejamos ahí y ahora sí tomamos 2 o 3 preguntas. Perfecto. Y las contesto. Agustín Velasco de 1TV. Ahora la respondo cuando van a eso. Secretario, yo tengo 2 preguntas. Agustín Velasco de 1TV, yo tengo 2 preguntas. Esta carta en la que expone su renuncia el exsecretario Ursúa es un golpe para el tema de las finanzas, pero también los mercados. Dice que se han tomado decisiones sin sustento. ¿Cuáles son estas decisiones que se han tomado sin sustento? Si nos puede dar algunos ejemplos, por favor. Y si usted confía, ya el presidente lo ha desmentido, cuando era subsecretario lo desmintió en 2 ocasiones, en el tema de Dos Bocas y también en el tema de la tenencia. Y quisiera insistir en la pregunta que ya le hacía a una de mis compañeras: ¿qué tanta confianza tiene usted en que el presidente lo vaya a escuchar y que por supuesto también vaya a escuchar cuando usted le tenga que decir que no se pueden hacer ciertas cosas en materia de finanzas para el país? En ánimos de la transparencia, ¿nos puede contestar estas 2 preguntas? El asunto de cuáles son esas decisiones sin sustento que se tomaron, y el segundo, si tiene confianza usted de que el presidente Andrés Manuel lo vaya a escuchar. Gracias. Gabriela Jiménez del Sol de México, por favor. Felicidades, secretario. Buenas tardes. Igual yo quisiera insistir en las referencias que hacía el exsecretario en su carta sobre estos nombramientos que se habían realizado con influyentismo y conflicto de interés. Circulaban ya algunos rumores que señalaban a algunos secretarios como a Rocío Nale y Alfonso Romo. Si nos pudiera confirmar si son ciertos o a qué era lo que se refería el exsecretario. Y bueno, también Moody's ha dicho que pues esto señala unas diferencias de fondo dentro de la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saber qué es lo que les va a responder a las calificadoras, sobre todo para conservar la confianza en el gobierno mexicano. Y finalmente, dentro de estas, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que había titubeos y dudas por parte de algunos de los funcionarios. Saber si fue el caso de Carlos Ursúa y si esto era sobre que no tenía confianza en que se alcanzara para este año el 2% de crecimiento económico y para final del sexenio el 4%, como él ha venido prometiendo desde su campaña presidencial. Gracias. Y terminamos con Naja Catán de Bloomberg, por favor. Muchas gracias y felicidades. México está cerca de entrar en una recesión. Hay algunos analistas que ya lo dicen, incluyendo Bank of America y el propio subgobernador de Banco de México. ¿Cómo piensa conciliar este ajuste fiscal de que ha estado hablando con el hecho de que la economía está estancándose? Y solo retomando las preguntas sobre la carta, creo que la carta es la gran pregunta de que a lo mejor si se resuelva los detalles, el peso regresa de todo. Gracias. Pasamos a esta segunda ronda, por favor. Muy bien. Quisiera empezar por la pregunta que me hizo su colega era 1TV, ¿verdad? ¿Sí? Era 1TV. Y hiciste 2 preguntas, voy a empezar por la segunda, si me permites. En primer lugar, yo tengo una confianza extraordinaria en el presidente Andrés Manuel López Obrador y quiero pensar que él también tiene una gran confianza en mí y que por eso
y que por eso me nombró. Es la segunda vez que él me promueve en mi carrera. Yo era director general de Administración Financiera cuando me promovió a secretario de Finanzas de la Ciudad de México en el 2004, en condiciones extraordinariamente complicadas para aquellos que son lo suficientemente viejos como yo lo recordarán, y esta es la segunda ocasión en ella. Lo conozco ya de hace muchísimo tiempo, de estar trabajando con él, desde hace específicamente 18 años, desde el periodo de transición en el año 2000. Él sabe que yo tengo un estilo muy específico con el planteamiento de propuestas técnicas basada en números, en evidencia, pero también con un alto compromiso social. Se trata de poner a la economía en buen rumbo, pero no a buen rumbo en abstracto, sino en un buen rumbo para que beneficie a todos y en particular para que beneficie a los menos favorecidos en el país. Yo creo que hay un entendimiento clarísimo entre él y yo, y por supuesto en las reuniones a puerta cerrada tradicionales, no nada más en esta administración, entre la Secretaría de Hacienda y el Presidente de la República, ahí se barajean distintas opciones y yo siempre he tenido la confianza de él para plantear cuáles son las opciones más adecuadas. Por cierto, la referencia que hizo usted en esas dos ocasiones, entrevistas que se realizaron, una de las cuales había sido fuera del país, en un sentido estricto, yo no dije lo que apareció publicado. Y lo que ha sido una práctica mía, y es algo que probablemente voy a seguir haciendo como secretario, cuando hay una discrepancia entre lo que yo dije y la forma en que la retoma alguno de los medios, yo no salgo a desmentirlos. Yo creo que a veces es enfrascarse en un dime y direte innecesario, y yo respeto absolutamente lo que ustedes dicen. Yo creo que no hay mucho más que buscarla ahí. Me siento extraordinariamente orgulloso con la responsabilidad que me dio él, y ambos estamos convencidos de que vamos a tener una relación tan constructiva como la que hemos tenido anteriormente. Con respecto a las referencias que tienen que ver con el paquete económico 2020, el presupuesto que puede haber en distintas dependencias, incluyendo Pemex y el resto de las empresas estatales, una práctica que hemos tenido nosotros aquí, y que por cierto se ha seguido en administraciones pasadas, es que el paquete económico, como ustedes saben, va dirigido al Congreso, y en particular la recepción se hace en la Cámara de Diputados. Una decisión que nosotros tomamos en la presentación del primer paquete económico es que los diputados se iban a enterar de cuál era el paquete cuando nosotros se los diéramos a ellos y no a través de la prensa. Entonces les pido un poquito de paciencia. El 8 de septiembre, explícitamente, vamos a conocer los detalles del paquete económico. Lo que sí les puedo ir adelantando es que ya estamos trabajando en él. El paquete económico tiene 3 partes extraordinariamente, o 4 partes extraordinariamente importantes. Una, el marco macroeconómico, que hace referencia a cuáles son los estimados de crecimiento del país y que toma además como base para su memoria de cálculo algunas variables internacionales importantes, como el crecimiento de Estados Unidos, la tasa de interés, el precio del petróleo, etc. La segunda tiene que ver con la pregunta que me hizo Anthony Esposito al inicio. Una vez que se determina cuál es el superávit primario del país para el siguiente periodo, eso por definición fija el techo de endeudamiento que el país va a tener. Es decir, la decisión crediticia más importante va dentro del marco macroeconómico. Y la tercera son los temas que tienen que ver con la recaudación y con el gasto. Estamos trabajando ya en eso, pero es muy prematuro que haga yo alguna referencia en este momento. Con referencia a la carta que presentó el secretario Ursúa de renuncia. No conozco los detalles de la conversación que él tuvo con el presidente en el momento en que acordaron que el presidente aceptó la renuncia del entonces secretario Ursúa. No sé a cuáles son los posibles nombramientos o las áreas a las que él hace referencia. Es una decisión estrictamente de carácter personal, que el presidente dijo que respeta, y que yo, como alguien que ha sido muy cercano a él a lo largo, yo diría, de casi 30 años, no solamente respeto, sino entiendo. Y la entiendo en ese sentido. Es una posición personal. En cuanto a mí respecta, yo voy a tener una posición
de tender lazos con todos los sectores hacia dentro de la Secretaría de Hacienda, hacia afuera del gobierno, con el Congreso, con las entidades federativas, con los mercados de capitales y los mercados financieros, pero también hacia adentro del propio gobierno y más allá de la Secretaría de Hacienda. Esto es algo que yo ya había venido realizando. En mi función como subsecretario del ramo, yo era miembro de los consejos de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del EPAB, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la CONSAR, etcétera. Como ustedes saben, y esto puede parecerles anecdótico, pero dentro de la parte tributaria hay un pequeño programa a través de los cuales los artistas pagan, los artistas plásticos pueden pagar sus impuestos con obra, los impuestos en especie. A través de eso tenía también ya una relación con la Secretaría de Cultura. Así es que me ha tocado, como también podrán recordar, a mí me tocó encabezar la negociación para la renegociación de los bonos del aeropuerto, lo cual me puso en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es que a lo largo de los últimos 6-7 meses, lo que lleva esta administración, yo he podido tejer una relación profunda y de confianza con las distintas áreas del gobierno federal, y es una relación a la que yo voy a seguir abonando y a la que le voy a seguir apostando. Perfecto, nos vamos a la tercera ronda. Leonor Flores del Universal, por favor. Si quieres repetir. ¿La qué? Sobre la posibilidad de una recesión. No, yo no veo una recesión en puerta. El secretario Ursúa, el canciller Marcelo Ebrard y yo estuvimos hace un par de semanas en la reunión del G20. Lo que sí estamos preocupados es por la desaceleración a nivel global. Si ustedes leyeron el comunicado del G20, este es un elemento que se reconoce, y se reconoce a los conflictos asociados y a las tensiones al comercio internacional como una variable importante. Este es un elemento al que nosotros estamos observando con muchísimo cuidado, y estamos refinando la política fiscal alrededor de ello. Una de las primeras acciones que vamos a tomar es asegurarnos que el gasto va progresando al ritmo que estaba calendarizado, para que tenga un impacto no solamente en los programas a los que va destinado, sino un impacto por el lado de la demanda agregada. Yo veo sí que ha habido una desaceleración a nivel global que tiene un impacto también a nivel de la economía mexicana, pero creo que estamos todavía muy, muy lejos de poder pensar que estamos cercanos a una recesión. Perfecto. Leonor Flores del Universal, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. También me uno a las felicitaciones. Señor secretario, ¿qué onda con lo de la ratificación en el Congreso? ¿Está preparado o no va a haber o qué? Porque hay mucha confusión en ese sentido también, en cuanto a que si usted tiene cuenta de Twitter o no, porque al parecer surgió una que dicen que es falsa, también que nos confirme si es falsa. Y también díganos ya de una vez, porque solía suceder con Ursúa que le preguntábamos quién iba a quedar en los lugares que se iban quedando vacíos, y luego iba a los 5 minutos y se los daba a la prensa extranjera. Entonces quiero saber si usted va a seguir privilegiando a la prensa extranjera en las declaraciones. Díganos si le va a pedir la renuncia a la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, que entiendo que es una de los motivos por los cuales Ursúa como que no se sentía muy a gusto en trabajar. Quiero saber también si Gabriel Llorio va a ser el subsecretario del ramo, y también quién va a quedar en el lugar de él, si usted mantiene a la subsecretaria de egresos, a la oficial mayor, a doña Raquelito Buenrostro, que ha hecho un buen trabajo, y pues ¿a quién no va a tener en su equipo? También a los de comunicación social, ¿se va a quedar con ellos o qué es lo que va a hacer? ¿Están a gusto con él o no? Digo, porque pues para que usted se sienta a gusto, ¿no? Y también si se siente a gusto con la fuente que tiene ahorita o qué. Gracias por la bienvenida. Esas son las preguntas, gracias. Leonor del Universal, ¿verdad? Al periódico que vamos a privilegiar ya no es a la prensa extranjera, va a ser al Universal a partir de… La ronda. Jorge Cano de Reforma, hacemos la ronda, ¿no? Jorge Cano de Reforma, por favor.
por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos preguntas, por favor. La primera será si se mantendrá el proyecto de la consolidación de compras de Hacienda. Y la segunda, ¿hay preocupación sobre la eficiencia del gasto ahora que va a haber posiblemente un cambio de todo su gabinete? ¿Qué se puede esperar con el subejercicio del gasto, ya que lleva un retraso importante hasta ahora? Gracias. Perfecto. Tania Gómez, de Mega Noticias. Gracias, secretario. Preguntarle, ¿se estaría pensando en alguna modificación a la política de austeridad? Y bueno, pues no me queda muy clara su postura en torno a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas. Muchas gracias. Terminamos dos. Cristóbal Martínez, de CNN Expansión. Buenas tardes, secretario. ¿Está usted convencido y seguro de que se va a crecer al 4% anual promedio como ha sostenido el presidente? ¿Está seguro? ¿Mantiene usted esa continuidad? Ha dicho que va a mantener muchas cosas en la Secretaría. ¿Está convencido de ello? Usted mencionó que es un hombre de datos y de evidencia cuando se reúne con el presidente López Obrador. ¿Usted y el presidente López Obrador tienen los mismos datos o usted tiene otros? Y ¿cuál va a ser el sello que usted le va a dar a la dependencia? ¿Y qué consejo, palabras le dio el secretario Ursúa, que fue su maestro, su mentor y jefe? ¿Qué consejo le dio como profesional y en lo personal? ¿Y cuál cree que va a ser su legado para esta dependencia? Y ya nada más para terminar, la última pregunta, Jude Weber, del Financial Times, por favor. Muchas gracias, secretario. Yo quisiera preguntar, tras la carta en la que el exsecretario Ursúa prácticamente dice: me hicieron la vida imposible, no me dejaron trabajar, me impusieron gente, me impusieron políticas, ¿por qué debería de ser diferente para usted? Eso es uno. Lo otro es, quisiera saber, usted mencionó días para el plan de negocios de Pemex. Eso es esta semana, la semana que entra, este mes, el mes que entra, ¿cuándo? Un poco más preciso. Y la tercera es, ¿usted tiene pensado quedarse después del presupuesto o es nada más un stopgap? Gracias. Con esas preguntas terminamos. Secretario, por favor. Primero me dan la bienvenida acá y luego me dan buenos deseos acá en cuanto a la duración de mi. Déjenme empezar por ahí. Yo estoy absolutamente comprometido con este gobierno y estaré aquí hasta que el presidente López Obrador así lo determine. Esa es la mayor parte de los casos con los funcionarios que tenemos esta responsabilidad. Regreso, trato de abordar las preguntas en el orden que se me hicieron. Primero, la que tiene que ver con la relación con los medios. Yo he tratado a lo largo de mi vida profesional de tener una relación abierta, transparente y directa con los medios y también una relación homogénea y que no haga distinciones. Esa es la razón por la cual decidimos que el primer espacio donde yo iba a relacionarme con los medios era un espacio donde estuvieran todos ustedes representados. También les voy a tener que pedir su comprensión. Además de que estemos aquí, hemos recibido muchísimas solicitudes de entrevistas y no puedo darlas todas. Vamos a tener que elegir algunas y después elegiremos otras. Lo que tratamos es de asegurarnos que todos tienen un trato justo y que todos tienen la oportunidad de realizar su trabajo. Estoy convencido, además, de que la labor que ustedes hacen es extraordinariamente importante para el país y es asimismo extraordinariamente importante para la Secretaría de Hacienda. No espero que coincidamos en todo, pero yo les tengo mucho respeto al trabajo que ustedes hacen y creo que es extraordinariamente valioso. Dicho lo cual, paso al segundo punto. No tengo cuenta de Twitter, pero entiendo que abrieron a alguien a mi nombre. Todavía no la checo, vamos a revisar. Lo único que me han reportado es que la había abierto alguien que no era de la Secretaría de Hacienda.
Pero bueno, ya que pasó, a lo mejor lo que debería yo tener es reconsiderarlo y buscar que es un canal nuevo a través del cual uno se puede comunicar y que es un canal que sobre todo las generaciones que son mucho más jóvenes que la mía están acostumbrados a recibir la información. Lo vamos a valorar, pero desconozco esa cuenta y claramente no era una cuenta mía. Como señalé, no pienso hacer ningún cambio todavía en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda, y no está decidido quién va a ser mi sustituto, y como yo dije, tiene una complejidad en cuanto a cómo conciliar la parte tributaria con la parte macroeconómica. Dado que yo era el responsable de ellos, me siento con la tranquilidad de por lo menos durante algunos días poderla mantener así. El equipo que está ahí es mi equipo, el equipo que yo ayudé a construir, a formarme. Algunos de ellos son gente que han venido trabajando conmigo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no es una decisión que es una decisión muy importante y por lo tanto hay que tomarla con la cabeza fría y con una evaluación muy cuidadosa. Sí, por supuesto. Aquí hay muchísimas áreas. Está la Procuraduría Fiscal, la Subsecretaría de Egresos, etcétera, la Tesorería de la Federación. O sea, yo he venido, por cierto, yo he venido trabajando con muchos de ellos a lo largo de mi responsabilidad. Quisiera señalar un punto muy importante que a lo mejor ayuda a ilustrar esto. Una de las responsabilidades clave de la Subsecretaría del Ramo que encabezaba yo hasta hace algunas horas es la de servir como el área que hace la consolidación fiscal. La Subsecretaría del Ramo cruza la información de ingresos con la Subsecretaría de Ingresos, que estaba bajo mi responsabilidad, y con el SAT, y después establece un diálogo en función de lo que hay disponible con la Subsecretaría de Egresos una vez que consolidó la información por el lado de los ingresos. De tal forma que yo he sido extraordinariamente afortunado en que hubiera tenido esa responsabilidad, porque esa responsabilidad ya era de corte transversal. Yo ya tenía una relación y una relación respetuosa con todas las áreas. De manera natural, cotidianamente tenía una relación más cercana con algunas áreas que con otras, pero yo voy a construir con todos. Después vino una pregunta de Jorge Cano, me parece. Bueno. Sí. Jorge. No, mira, parte de los temas que nosotros tuvimos fueron los temas asociados con la presentación. En diciembre pasado a mí me tocó trabajar de manera muy intensa con el Congreso a través de distintas dimensiones, ¿no? De distintas aristas. La primera fue con mi propia ratificación. Entonces, ya pasé por ese tránsito y fue una experiencia, yo diría, extraordinariamente respetuosa, y creo que los congresistas fueron receptivos a una actitud que yo quiero seguir manteniendo como secretario, que es de total apertura, transparencia y seriedad. Por lo menos así me lo han manifestado. Después comparecí en 2 ocasiones en el contexto de la presentación del paquete económico, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en la presentación de la Ley de Ingresos, etcétera. Y a su vez, después, cuando presentamos el programa de fortalecimiento del sector financiero, presentamos una serie de iniciativas, en particular con las que tienen que ver con los fondos de pensiones y otra que tiene que ver con la edad mínima para aperturar cuentas bancarias. Así que a través de las distintas iniciativas que hemos tenido y contactos con el Congreso, hemos tenido una construcción, una relación muy constructiva. Quisiera referirme de manera anecdótica hace algunos minutos, justo antes de entrar a esta conferencia de prensa, recibí por la red una llamada de felicitación de Martí Batres, el presidente del Senado, y Martí me recordó, y esto va a fechar mi edad, me recordó que nos conocimos hace más de 30 años, cuando él tenía 20 y tantos años, en una fiesta en mi casa a la que le había invitado mi hermano. Entonces la vida da unas vueltas muy curiosas. Espero que lo haya tratado muy bien yo en esa fiesta, porque así espero que me traten ahora Martí. Hubo alguna referencia de Jorge Cano, ¿verdad?, con respecto a la eficiencia del gasto. Sí. ¿Era eso? ¿Sí?
Este es un tema en el que yo he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, fue uno de los temas centrales que cuando yo fui secretario de Finanzas de la Ciudad de México. En aquella ocasión yo tuve la oportunidad de contratar y de ayudar en su formación profesional a una economista muy joven de la que yo había sido su profesor, la actual subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Así es que yo tengo una relación profesional con ella de largo plazo, nos reunimos ya y estoy seguro que es un área en la que yo… Es de gran interés para mí. Hay dos temas importantes con respecto al gasto. El primero, al que yo ya había señalado, es importante que fluya de acuerdo a lo programado y siempre en línea con el objetivo de finanzas públicas, y eso tiene el efecto por el lado de la demanda agregada. Pero tiene un segundo efecto que es particularmente importante, y es el que está asociado a la naturaleza misma de los proyectos. Es decir, hay proyectos que están asociados a atender a los adultos mayores, a la población que está más desprotegida, y eso es una obligación, yo diría, no solamente profesional, sino incluso ética, que tenemos de asegurarnos de que se van cumpliendo. Claramente es una de las áreas donde yo voy a estar trabajando con el resto de mi equipo. Alguien me hizo una pregunta con respecto a algunos de los programas claves en materia de inversión. Se hizo referencia al Tren Maya, se hizo referencia al aeropuerto, etcétera. Déjenme darles mi opinión personal con respecto al aeropuerto. Yo he señalado en más de una ocasión y de manera muy pública que yo creo que la mayor parte de las ciudades grandes del mundo, y lo puedes ver en el caso de Londres, lo puedes ver en el caso de Nueva York, lo puedes ver en el caso de París, lo puedes ver en el caso de Washington, tienen un modelo de sistemas aeroportuarios. Es decir, puedes tener 2 y hasta 3 aeropuertos. En el caso de Nueva York tienes al Kennedy, tienes a Newark, tienes a La Guardia. En el caso de París tienes a Orly, tienes a De Gaulle. En el caso de Washington tienes a Reagan y tienes a Dallas. Yo creo que el modelo que ha escogido el presidente es un modelo que va en línea con lo que tienen el resto de las grandes capitales. Un modelo donde no hay un solo aeropuerto, sino donde hay un sistema de aeropuertos. En ese sentido, las primeras decisiones fueron fortalecer el aeropuerto actual, el aeropuerto Benito Juárez, fortalecer el aeropuerto de Toluca y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Así es que yo estoy completamente de acuerdo con la construcción de un sistema aeroportuario. Uno de los retos que tenemos como país más importantes, y a eso hice referencia en mis comentarios iniciales, es en garantizar que tenemos un crecimiento incluyente. Es decir, un crecimiento que alcanza para todos los mexicanos y todas las regiones. Y yo creo que una de las deudas que tenemos más claras es no solamente la que tiene que ver con la desigualdad entre grupos sociales, sino la que tiene que ver con la desigualdad regional. Les voy a dar solamente 2 datos que para mí han sido siempre muy ilustrativos de la dimensión del reto que tenemos. El PIB per cápita de la Ciudad de México es 7 veces el PIB per cápita de Chiapas. Estas no son las diferencias que se encuentran entre 2 países, estas son las diferencias que se encuentran entre 2 continentes. Si Oaxaca siguiera creciendo a las tasas de crecimiento que ha tenido en los últimos 30 años, le tomaría 184 años llegar al nivel de PIB per cápita que tiene Nuevo León hoy. No hay forma de que si no hacemos algo en el sur del país, esta inercia cambie, puede ser cambiada y pongamos al país en una dirección distinta. Eso requiere de una gran cantidad importante de programas sociales en el sur, pero requiere sobre todo de proyectos de infraestructura. En ese sentido, los proyectos que se han mencionado, y en particular el del Istmo y el del Tren Maya, son centrales. Van a cumplir un doble propósito. Son importantes por sí mismos, pero son además un detonador en la zona sureste del país. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su asistencia. ¿Hay algo que olvidé, Yud? Si le prestan un micrófono porque no la escucho. Sí, voy a responder las dos.
voy a responder las dos preguntas que olvidé. Sí, no, porque cuando el exsecretario dice que le hicieron la vida imposible, ¿por qué debería de ir mejor para usted? ¿Y cuándo sale el plan de Pemex? Por favor. Sí, primero, y yo soy un aficionado de la precisión. Él no dice en su carta que le hicieron la vida imposible. No dice. Entonces, yo no sé a qué se refiere él, pero sí tuve una conversación con él. Alguien me preguntó qué fue lo que me había sugerido, y Carlos Ursúa, como mencioné yo y como mencionaron algunos de ustedes, fue mi mentor, fue mi maestro, fue mi jefe, es mi amigo. Quiero yo pensar que tengo el privilegio de ser su amigo, y lo que hizo es, me conoce hace muchísimo tiempo, y algo que es extraordinariamente importante para mí, me dijo que no podría haber pensado en una mejor gente para que lo sucediera. Y esto es algo de lo que yo me siento orgulloso, y le agradezco ese juicio en ese sentido. No puedo hacer referencias a los aspectos específicos de su carta porque no la discutió conmigo cuando la redactó, no la discutió conmigo después. Eso no fue objeto de nuestra conversación. Nuestro objeto de la conversación fue el proceso de entrega-recepción natural que se tiene en estas cosas. Me deseó muy buena suerte. Él sabe que ambos empezamos a trabajar en la misma época con el licenciado López Obrador, con el ahora presidente López Obrador, cuando él era el candidato, el jefe de gobierno electo en la Ciudad de México, y sabe que yo tengo una relación también de mucho respeto y una relación que ha sido muy fructífera a lo largo de los años con el presidente de la República. No espero otra cosa yo. Estoy seguro de que vamos a tener una relación muy buena como secretario de Hacienda y presidente de la República. Déjenme, me están diciendo que me tengo que ir, voy a hacer una pregunta, voy a responder nada más el tema de las tasas de crecimiento. Cuando yo miro a la trayectoria de los países latinoamericanos a lo largo de los últimos años, con respecto a nuestros pares tradicionales que pueden ser Brasil, Argentina, pero también a los que van un poquito atrás de nosotros en el ritmo de crecimiento como son Perú o Colombia, o de manera muy significativa Chile y Uruguay, solamente hay un país que, dado que ha tenido condiciones similares, ha tenido niveles de crecimientos menores, y ese es México. Chile y Uruguay en el año 1983 tenían un nivel de PIB per cápita menor al de México. A lo largo de las décadas nos alcanzaron y nos han rebasado de manera significativa. Países como Colombia y Perú, o República Dominicana incluyendo, han tenido tasas consistentemente de crecimiento por arriba del 4%. Son países con condiciones muy parecidas. Lo que creo yo que tenemos que hacer es poner las piezas del rompecabezas juntas que necesitan para tener cuando menos un desempeño similar al de nuestros pares latinoamericanos, y en línea con eso claramente está un crecimiento del 4%. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Va a ser la última oportunidad que tendremos de platicar, de conversar. Gracias a todos. Foto. Muchas gracias.